Rebelión de Absalón. Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Segundo libro de Samuel, capítulo 15. Después de esto, Absalón comenzó a usar un carruaje con varios caballos y 50 hombres, que iban corriendo delante de él. Absalón se levantaba temprano y se colocaba junto a la entrada de la ciudad para ver a los que iban a presentar sus casos para ser juzgados ante el rey David. Entonces Absalón hablaba con ellos y les decía: ¿de qué ciudad eres? La persona contestaba: soy de tal y de tal tribu de Israel. Entonces Absalón le decía: tú estás en lo justo, pero el rey no te escuchará. También decía: como quisiera que nombraran juez a este país. Así podría ayudar con una solución justa a todos los que vinieran a mí con sus problemas. También si alguien se le acercaba y se postraba rostro en tierra, Absalón lo saludaba y le daba un beso. Hacía lo mismo con todos los israelitas que iban a ver al rey David para resolver asuntos judiciales. Así Absalón se ganó el corazón de todo el pueblo de Israel. Después de 4 años, Absalón le dijo al rey David: permítame, su majestad, ir a Hebrón para cumplir una promesa que le hice al Señor. Cuando vivía en Gesur de Aram, le prometí que si el Señor me permitía regresar a Jerusalén, yo le serviría al Señor en Hebrón. El rey David le dijo: ve en paz. Entonces Absalón partió para Hebrón, pero envió espías a todas las tribus de Israel para que les dijeran: cuando oigan la trompeta, digan: Absalón es rey de Hebrón. Absalón invitó 200 hombres para que fueran con él, pero ellos no sabían los planes de Absalón. Cuando Absalón ofrecía sacrificios, mandó llamar a Ahitofel, uno de los consejeros de David, que era del pueblo de Giló. Así la conspiración de Absalón fue tomando forma y más gente lo apoyaba. Un mensajero le dio la noticia a David: el pueblo de Israel está siguiendo a Absalón. Entonces David le dijo a los oficiales que habían quedado con él en Jerusalén: vámonos, huyamos de aquí. Absalón no dejará a nadie vivo. Démonos prisa, porque si nos alcanza, nos matará a todos y destruirá a Jerusalén. Los oficiales del rey le dijeron: como ordene su majestad. El rey David salió con toda la gente de su casa, solo dejó a 10 de sus concubinas a cargo de la casa. El rey se fue con toda la gente que lo atendía. Al llegar a la última casa, todos los oficiales se pusieron al lado del rey, al igual que todos los mercenarios cretenses, filisteos y 600 hombres gititas que se unieron a Gat. Entonces el rey dijo a Itaí de Gat: ¿por qué nos acompañas? Regresa y quédate con el nuevo rey Absalón. Tú eres extranjero, no es esta tu tierra, apenas viniste ayer. Como no sé a dónde voy, no te voy a obligar a ir conmigo. Toma a tus hermanos y regresa, que el Señor sea fiel y leal contigo. Pero Itaí le contestó al rey: tan cierto como que el Señor y su majestad viven, juro que me quedaré con su majestad para vida o para muerte. David le dijo a Itaí: está bien, ven con nosotros. Así que Itaí de Gat y toda su gente cruzaron con él al arroyo de Cedrón. Todo el pueblo iba llorando amargamente. El rey David cruzó el arroyo de Cedrón y entonces todo el pueblo salió al desierto. Sadoc y los levitas que iban con él llevaban el cofre del pacto. Lo dejaron reposar un rato en el suelo para que Abiatar orara hasta que todo el pueblo saliera de Jerusalén. El rey le dijo a Sadoc: vuelve el cofre de Dios a Jerusalén. Si el Señor quiere, Él permitirá que yo regrese y vea su templo. Pero si dice que no soy de su agrado, entonces Él hará conmigo lo que bien le parezca. También el rey le dijo a Sadoc: escúchame, regresa a la ciudad en paz. Lleva contigo a tu hijo Ahimás, a Jonatán, hijo de Abiatar. Te esperaré cerca del cruce del río que lleva al desierto hasta que sepa de ti. Así que Sadoc y Abiatar devolvieron el cofre del pacto a Jerusalén y se quedaron allí.
David subió al monte de los olivos, lloraron con la cara cubierta y los pies descalzos. Todos los que estaban con David también se cubrieron la cabeza y acompañaron a David en su llanto. Alguien le contó a David que Ahitofel era uno de los que planeó la conspiración contra Absalón. Entonces David oró: te pido, Señor, que fracasen los planes de Ahitofel. David subió a la cima del monte donde solía adorar a Dios. Esperándolo allí estaban Usai, el arquita, quien estaba con la ropa rasgada, con ceniza en la cabeza en señal de duelo. David le dijo a Usai: si vas conmigo serás uno más a quien cuidar. David le dijo a Usai: si vas conmigo serás uno más a quien cuidar, pero si regresas a Jerusalén puedes hacer fracasar los planes de Ahitofel. Di a Absalón: su majestad, estoy para servirle. De la misma manera que serví a su papá, ahora le serviré a usted. El sacerdote Sadoc y Abiatar estarán contigo y deberás informarles todo lo que oigas en el palacio del rey. Ahimás, hijo de Sadoc, y Jonatán, hijo de Abiatar, estaban allí con ellos para que los envíes a informarle lo que oigas. Usai, que era amigo de David, llegó a la ciudad al mismo tiempo que Absalón. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, del 1 al 37. Comenzamos la escena de este capítulo con un versículo de Salmos de David, que él mismo escribió. Salmos 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Ya leímos que Absalón se ha rebelado, se ha autoproclamado rey y ha traicionado a su padre David. Y David sale huyendo de Jerusalén y dice: devuelve el cofre de Dios a Jerusalén. Si el Señor quiere, Él permitirá que yo regrese y vea su templo. Pero si dice que no soy yo de su agrado, entonces Él hará conmigo lo que bien le parezca. Aquí notamos la confianza que tiene David en el Señor, su sometimiento a pesar de las malas circunstancias que atraviesa. David ya sabía qué es estar huyendo, ya lo había experimentado con Saúl, ahora la traición de su hijo Absalón. David sube al monte llorando, pero aceptando el propósito del Todopoderoso en su vida. Hace poco lucía una corona real y ahora está con un manto en su cabeza en señal de duelo. Sus pies tenían buenas sandalias y ahora están descalzos. Como un día puedes estar arriba y otro día podrías estar abajo. Pero, como dijimos ayer, nuestras faltas traen consecuencias. David, el hombre que amaba a Dios, se sometía a él en la mayoría de áreas de su vida, pero en las otras no le consultaba porque sabía que estaba haciendo mal, y ese mal que hizo le trajo estas consecuencias. Se unió a muchas mujeres y esa no es la voluntad de Dios. Y además se unió a la madre de Absalón, que era extranjera y pagana, adoraba a otros dioses y tenía otras costumbres. Y aquí vemos las consecuencias. ¿Es acaso Dios un Dios que no te comprende y que te pide cosas para tu mal? Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión luz con las tinieblas? El Señor es claro, Él te ama y quiere evitarte grandes problemas. Ahora veamos el ejemplo que David dio a sus hijos en su vida personal. No fue bueno. Tiene un hijo muerto a manos de otro, ya que este hijo tomó por la fuerza a su hermana. ¿Y acaso no supo que su padre David, quien tomó por la fuerza y usando su autoridad a Betsabé? Y otra cosa aún peor, que pudieran ver sus hijos el crimen que cometió David con el esposo de Betsabé, y todos sus malos actos fueron vistos por sus hijos. Cuidado, cuida de tu testimonio, el testimonio que das a tus hijos, pues en la vida ellos terminarán imitándote, para bien o para mal. Por eso es que el Señor nos pide que sigamos a Jesús, el único digno de imitar. Y no puedes imitarle si no lees de Él y de lo que Él hizo
y seguir sus pisadas. Todos necesitamos seguir a Jesús, el único camino a la verdad y la vida. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.